El invierno de aquel año no solo trajo consigo la nieve más espesa que los habitantes de Pine Ridge pudieran recordar, sino también un frío que parecía calar hondo en la misma alma de la comunidad. Las calles, usualmente vibrantes con el espíritu de las festividades, estaban cubiertas por un manto blanco y pesado, y el humo que subía de las chimeneas se disipaba rápidamente en un cielo gris plomo que amenazaba con no abrirse jamás. En medio de este paisaje gélido, en una pequeña cabaña situada en las faldas de la colina, vivía Elena. Elena no era solo una mujer mayor, era la memoria viviente de una época más amable, una mujer cuya sonrisa solía iluminar el mercado del pueblo, pero que ahora, tras la partida de su esposo el invierno anterior, se había convertido en una sombra silenciosa en la viuda a la que todos saludaban por compromiso pero a la cual pocos miraban de verdad a los ojos. La tradición en Pine Ridge dictaba que, cada víspera de Navidad, se celebrara la gran subasta de cestas. No era solo un evento de caridad, era el corazón social del pueblo. Las familias más pudientes competían por las cestas más decoradas, llenas de carnes curadas, vinos de importación y encajes finos. El dinero recaudado ayudaba a mantener la iglesia y el orfanato, pero para las mujeres como Elena, participar era una cuestión de dignidad. Durante semanas, ella había trabajado en su cesta. No tenía dinero para comprar manjares, así que puso en ella lo único que le quedaba: su tiempo, su habilidad y sus recuerdos. Tejió la cesta a mano, usando fibras de sauce que ella misma había recolectado y secado junto al fuego. En su interior, acomodó con manos temblorosas pero precisas unos frascos de mermelada de moras silvestres, un pan de especias cuya receta había pasado de generación en generación, y un pequeño pañuelo bordado con hilos que alguna vez pertenecieron al vestido de su boda. Era, en esencia, su vida entera ofrecida en un recipiente de mimbre. El día de la subasta, el salón parroquial estaba a rebosar. El olor a canela, pino y cera de vela llenaba el aire, creando una falsa sensación de calidez que no lograba derretir el hielo de la indiferencia social. Elena llegó temprano, cargando su cesta con un orgullo frágil. La colocó en la mesa principal, justo al lado de la cesta de la esposa del alcalde. Una estructura imponente adornada con cintas de seda roja y botellas de champán que brillaban bajo las lámparas de aceite. Elena se sentó en la última fila, alisando su falda negra desgastada, esperando que alguien, quien fuera, viera el amor que había depositado en su humilde ofrenda. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó en una exhibición de vanidad. Las cestas se vendían por 50, 100, hasta $200. Las risas resonaban contra las vigas de madera y el martillo del subastador golpeaba la mesa con una finalidad cruel. Finalmente, llegó el turno de la cesta de Elena. El subastador, un hombre de rostro rojizo llamado Thomas, carraspeó y levantó la cesta de sauce. El silencio que siguió no fue un silencio de respeto, sino uno de vacío. Thomas miró a la multitud, esperando la primera oferta. Tenemos aquí una cesta artesanal hecha por la señora Elena. Incluye conservas caseras y un pan de especias, anunció con un tono que carecía del entusiasmo que había mostrado minutos antes. Nadie se movió. Los hombres de negocios del pueblo miraron sus relojes de bolsillo, las damas de la alta sociedad susurraron entre ellas, cubriéndose la boca con guantes de encaje. El precio inicial era apenas una fracción de las anteriores, pero el desinterés era absoluto. Elena sintió como el calor subía por su cuello, no por la calefacción, sino por la vergüenza. Cada segundo de silencio era como una punzada de frío en su pecho. Ella no pedía limosna, pedía que su trabajo, su existencia misma, fuera validada por sus vecinos. La humillación alcanzó su punto máximo cuando un joven, hijo de uno de los comerciantes más ricos, soltó una pequeña risita burlona. $5 por un poco de mermelada y mimbre viejo. Mi perro tiene mejores juguetes que esos, susurró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca rieran por lo bajo. Elena bajó la mirada hacia sus manos nudosas, entrelazadas en su regazo. En ese momento, deseó que la tierra se abriera y la tragara. Se sintió invisible, una reliquia olvidada en un mundo que ahora solo valoraba el brillo del oro y la opulencia de las etiquetas. El subastador, impaciente por terminar y pasar al banquete, levantó el martillo. A la 1,
¿Nadie ofrece nada por la cesta de la viuda?, preguntó con una mezcla de lástima y desdén. El silencio volvió a reinar, denso como la niebla del bosque. A las 2, continuó Thomas, ya preparando el brazo para cerrar la subasta sin venta alguna, algo que nunca había sucedido en la historia de Pine Ridge. Fue entonces cuando la pesada puerta de roble al fondo del salón se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y copos de nieve que bailaron en el umbral. Todas las cabezas se giraron. Enmarcado por la oscuridad de la noche exterior, se encontraba una figura imponente. Era el hombre de las montañas, aquel al que los niños temían y los adultos evitaban. Vestía pieles pesadas cubiertas de escarcha, su barba era una mezcla de gris y negro, y sus ojos, profundos y severos, cortaban la atmósfera como cuchillos de hielo. Nadie sabía su nombre real en el pueblo, simplemente lo llamaban el ermitaño. Vivía en lo más alto de los picos rocosos, en una cabaña que muchos creían maldita o, al menos, inaccesible para los hombres comunes. Sus botas pesadas resonaron en el suelo de madera mientras caminaba hacia el centro del salón, ignorando los murmullos de asombro y el miedo evidente de los presentes. El montañés no se detuvo hasta llegar frente a la mesa de subastas. Su presencia física era abrumadora, olía a pino, a humo de leña y a la libertad salvaje de las alturas. Miró la cesta de la viuda con una intensidad que nadie pudo descifrar. Elena, desde su rincón, lo observaba con el corazón latiendo desbocado. ¿Había venido a burlarse también? ¿A reclamar algún espacio que no le pertenecía? El hombre metió la mano en su pesado abrigo de piel y sacó un billete de $5, arrugado y desgastado por el tiempo. Lo puso sobre la mesa con una firmeza que hizo vibrar los frascos de mermelada. $5, dijo con una voz profunda, una voz que parecía provenir del fondo de una caverna, cargada de una gravedad que silenció instantáneamente las risitas y los susurros. El subastador, atónito, parpadeó varias veces antes de reaccionar. $5, señor, la subasta está a punto de cerrar, y... Bueno, esa es la oferta mínima, balbuceó Thomas. El montañés no apartó la mirada de la cesta. He dicho $5 por la cesta. Y no aceptaré que nadie más puje por ella, sentenció, aunque no había nadie en la sala con el valor suficiente para contradecirlo. El martillo cayó con un golpe seco. Vendido al señor de las montañas por $5, anunció Thomas, con una prisa casi cómica por deshacerse de la tensión. La multitud comenzó a dispersarse rápidamente hacia el área del banquete, queriendo alejarse del extraño visitante. El montañés tomó la cesta con una delicadeza sorprendente para sus manos toscas y curtidas por el trabajo duro. No se fue de inmediato. En lugar de eso, buscó con la mirada en la penumbra del fondo del salón hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella estaba allí, de pie, con las lágrimas a punto de desbordarse. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que la dejó sin aliento. Alguien había pujado. No había sido el alcalde, ni el médico, ni ninguno de sus amigos de la iglesia. Había sido el paria, el hombre del que todos hablaban mal, el que vivía fuera de los límites de la civilización. El montañés se acercó a ella, y por un breve instante, el salón parroquial desapareció. Solo existían ellos dos. La mujer que lo había perdido todo y el hombre que parecía haber encontrado algo en medio de la nada. «Es una buena cesta, señora», dijo él, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto que Elena no había recibido en años. «Tiene el peso de la verdad». Elena no supo qué responder, simplemente asintió con la garganta anudada por la emoción. Pero lo que nadie en ese salón sabía, lo que ni siquiera Elena podía imaginar en ese momento, era que el montañés no había comprado la cesta por caridad. Sus ojos expertos habían notado algo en la estructura del sauce, algo que Elena había tejido por instinto, siguiendo las instrucciones secretas de su difunto esposo. Un hombre que antes de morir le había dicho: «Si alguna vez estás en verdadera necesidad, confía en lo que tus manos saben hacer». El montañés reconoció el patrón, un código de entrelazado que solo conocían los buscadores de tesoros y los antiguos rastreadores de la cordillera. Aquellos $5 no eran el precio de una comida de Navidad, eran el inicio de una revelación que sacudiría los cimientos de Pine Ridge y cambiaría la vida de la viuda para siempre. El hombre de las montañas sabía que, dentro de esa cesta, oculto bajo el pan de especias y el pañuelo de boda,
Se encontraba el mapa hacia un legado que el pueblo había intentado enterrar bajo la nieve y el olvido. Mientras el montañés se encaminaba hacia la salida, llevando la cesta como si fuera el objeto más valioso del mundo, Elena sintió un impulso repentino. «Espere», exclamó, su voz recuperando una fuerza que creía perdida. El hombre se detuvo en la puerta, la nieve ya acumulándose sobre sus hombros. «La noche es peligrosa y mi cabaña está cerca del camino que lleva a su sendero. Por favor, permítame al menos ofrecerle un té caliente antes de que se enfrente a la tormenta». El montañés dudó. Miró hacia el bosque oscuro y luego de nuevo a la mujer menuda que lo desafiaba con su amabilidad. «El camino es largo, señora Elena, y lo que hay en esta cesta no puede esperar mucho tiempo bajo el frío», respondió él con un enigma en sus palabras. Sin embargo, terminó asintiendo. Aquella noche, mientras el resto del pueblo celebraba con lujos vacíos, una viuda y un ermitaño se adentraban en la oscuridad blanca, llevando consigo un secreto que valía mucho más que todo el oro de la montaña. La verdadera historia de la cesta de Navidad acababa de comenzar y el eco de aquellos $5 resonaría por generaciones. La caminata hacia la cabaña fue silenciosa, rota solo por el crujir de la nieve bajo las botas. Elena caminaba un paso detrás, observando la espalda ancha del hombre que acababa de salvar su honor. Se preguntaba quién era él realmente y por qué. De entre todas las personas, él había sido el único en ver el valor de su trabajo. Lo que ella no sabía era que el montañés, cuyo nombre era Silas, llevaba años observando desde las sombras, esperando el momento exacto en que la injusticia del pueblo se hiciera insoportable. Él no era solo un ermitaño, era el guardián de una promesa hecha mucho tiempo atrás, una promesa vinculada al esposo de Elena y a un tesoro que no consistía en monedas, sino en la redención de una estirpe olvidada. La tormenta arreciaba, pero en el corazón de Elena, por primera vez en mucho tiempo, el frío había comenzado a ceder ante la llama de la curiosidad y la esperanza. El secreto de la cesta estaba a punto de ser revelado y nada volvería a ser igual. El viento aullaba entre los pinos como un lobo herido, levantando nubes de nieve fina que cegaban la vista, pero Silas avanzaba con una seguridad asombrosa. Elena, envuelta en su viejo chal de lana, trataba de seguir sus huellas profundas, sintiendo que cada paso la alejaba más del pueblo hipócrita y la acercaba a un destino incierto. La cabaña de la viuda apareció entre la bruma como un refugio espectral, era una estructura pequeña, de madera oscurecida por el tiempo, pero que aún conservaba un aire de dignidad en medio de la desolación. Al entrar, el aire frío fue reemplazado por el aroma persistente del humo de leña y la lavanda seca. Silas dejó la cesta sobre la mesa de madera rústica con una reverencia que rozaba lo sagrado. Sus manos, que parecían capaces de partir una roca, se movían ahora con una agilidad felina mientras se despojaba de su pesado abrigo de pieles. Antes de que la historia continúe y descubramos qué ocultaba realmente esa cesta que todos despreciaron, quiero invitarte a que te detengas un momento. Si te apasionan los relatos que nos recuerdan el valor de la bondad y los secretos que aguardan en los lugares menos pensados, suscríbete a nuestro canal Eco de los Cuentos y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas crónicas del olvido. Dale me gusta a este video para que la historia de la viuda Elena llegue a más corazones que necesitan esperanza en esta Navidad. Ahora, regresemos a la penumbra de aquella cabaña, donde la luz de una sola vela estaba a punto de iluminar una verdad enterrada por décadas. Elena se apresuró a avivar las brasas del hogar. El fuego chisporroteó, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes llenas de fotografías amarillentas. Mientras el agua comenzaba a hervir en la tetera de hierro, ella no podía dejar de mirar al montañés. Silas no se había sentado, permanecía de pie junto a la mesa, observando la cesta de sauce bajo la luz vacilante de la vela. Sus ojos no buscaban la mermelada ni el pan, sus dedos recorrían los bordes del tejido de mimbre, allí donde las fibras se entrelazaban en un patrón aparentemente aleatorio de nudos y vueltas dobles. Elena le sirvió una taza de té humeante,
pero él ni siquiera pareció notarlo. Usted no es una simple tejedora, señora Elena, dijo Silas, sin apartar la vista del objeto. El hombre que le enseñó a cerrar el borde de esta cesta no era un artesano común. Usó el nudo del navegante de montaña, una técnica que solo se utilizaba para proteger mensajes importantes durante las grandes migraciones del siglo pasado. ¿Quién era su esposo realmente? Elena sintió que un escalofrío, más fuerte que el del exterior, le recorría la espalda. Se sentó pesadamente en su silla mecedora, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El nombre de su esposo, Julián, siempre había estado rodeado de una aura de misterio. Él era un hombre callado, un agrimensor que pasaba meses en los picos más altos, regresando siempre con mapas detallados y una mirada cargada de secretos que nunca compartía del todo. Julián decía que el mundo es un libro escrito en un idioma que pocos saben leer, susurró ella. Me enseñó a tejer este patrón cuando sus manos empezaron a fallarle por la artritis. Me dijo que, si alguna vez el hambre llamaba a mi puerta y él no estaba para espantarla, hiciera una cesta igual a esta y la llevara al mercado. Yo pensé que se refería a que mi arte me daría sustento. Nunca imaginé que un hombre como usted reconocería el nudo. Silas finalmente tomó la taza de té, pero no bebió. La sostuvo entre sus manos como si buscara el calor. Su esposo y yo nos conocimos en las minas del norte mucho antes de que él bajara al valle para casarse con usted. Él era el mejor rastreador de vetas que jamás conocí. Pero no buscaba oro para enriquecerse. Buscaba el depósito de la fe, un antiguo alijo de documentos y títulos de propiedad que el primer fundador del pueblo, un hombre justo, ocultó antes de que los corruptos se apoderaran de las tierras. Julián sabía que, si ese tesoro se encontraba, las tierras volverían a los granjeros originales y hombres como el alcalde perderían su poder de la noche a la mañana. El silencio en la cabaña se volvió denso. Elena recordaba las largas noches en que Julián se quedaba despierto dibujando en pergaminos que luego quemaba. Recordaba su insistencia en que ella practicara el tejido una y otra vez hasta que sus dedos sangraran. El secreto está en la estructura, Elena. La comida se acaba, el mimbre se pudre, pero la geometría de la verdad es eterna, solía decir él. Silas dejó la taza y, con un cuchillo pequeño que sacó de su bota, comenzó a desatar con cuidado quirúrgico el borde superior de la cesta. No cortaba las fibras, las liberaba de una tensión que había estado allí durante años. A medida que el sauce se desenrollaba, Elena notó que algunas de las varas centrales no eran de madera común. Eran tubos delgados de cobre tan finamente trabajados y pintados que pasaban por mimbre seco a simple vista. Silas los extrajo uno a uno, colocándolos sobre la mesa. Eran 6 cilindros en total. La viuda contenía el aliento. Toda su vida había pensado que era una mujer pobre, que su única herencia eran los recuerdos de un hombre que la amó pero que no pudo dejarle nada material. Ver esos tubos de cobre bajo la luz de la vela era como ver fragmentos de un fantasma cobrando vida. El pueblo se rió de usted hoy, dijo Silas con una amargura que resonaba en sus palabras. Vieron una cesta vieja y comida barata. No vieron que usted llevaba en sus manos la libertad de todo este valle. Julián sabía que nadie en el pueblo compraría su cesta. Sabía que la envidia y el desprecio de los poderosos la mantendrían a salvo de miradas codiciosas. Él confiaba en que yo bajaría de la montaña. Me dio una instrucción clara hace 10 años. Cuando veas el nudo del navegante en la subasta de Navidad, paga lo que tengas y saca a mi Elena de allí. Silas comenzó a desenroscar las tapas de los tubos de cobre. En el interior de cada uno, perfectamente protegido de la humedad y el tiempo, había un rollo de papel vitela. Eran los mapas originales de la fundación del valle, firmados por el gobernador de la época y sellados con cera roja. Pero no eran solo mapas, eran testamentos que declaraban que la colina, donde se encontraba la iglesia, la plaza del pueblo y las ricas tierras de labranza del alcalde no pertenecían a quienes ostentaban el poder, sino a un fondo común para el bienestar de los habitantes pobres de Pine Ridge. La importancia de lo que tenía frente a ella comenzó a calar en el entendimiento de Elena.
Aquellos $5 que Silas había pagado no eran una compra, eran el cumplimiento de un contrato de honor. Si el alcalde o los comerciantes hubieran sospechado lo que contenía esa cesta, habrían matado por ella. Al ignorarla, al despreciarla por su apariencia humilde, habían sellado su propia caída. La ironía era tan afilada como el viento exterior. El orgullo de los ricos había sido el escudo protector de la viuda. ¿Por qué ahora, Silas?, preguntó Elena con voz temblorosa. Julián murió hace un año. ¿Por qué esperar a esta Navidad? El montañés la miró con una mezcla de respeto y tristeza. Porque la ley de estas tierras exige que el reclamo se haga en el centenario de la fundación, que es mañana, el día de Navidad. Si los documentos no se presentaban ante el juez de circuito antes de la medianoche de mañana, las tierras pasarían legalmente a ser propiedad privada definitiva de quienes las ocupan ahora. Julián calculó todo. Sabía que la subasta de víspera de Navidad era el último momento posible para que el secreto cambiara de manos sin levantar sospechas. Silas extendió los mapas sobre la mesa. Eran hermosos, llenos de caligrafía elegante y detalles topográficos que solo un hombre que amaba la tierra podría haber trazado. Pero en el último tubo, el más pequeño de todos, no había un mapa. Había una pequeña llave de hierro y una nota escrita con la caligrafía apresurada pero firme de Julián. Silas se la entregó a Elena. Ella la acercó a la vela, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, humedeciendo el papel mientras leía las palabras de su esposo desde el más allá. Mi querida Elena, perdona mi silencio y mis ausencias. Todo lo que hice fue para asegurar que, cuando yo no estuviera, el mundo fuera un lugar más justo para ti y para aquellos que no tienen voz. Esta llave abre el cofre que escondí bajo el suelo de nuestra bodega. No contiene oro, pero contiene la verdad que el oro no puede comprar. Silas te protegerá. Confía en el hombre de la montaña, pues él es el único que entiende que el verdadero tesoro no es lo que se tiene, sino lo que se da. ¡Feliz Navidad, mi amor! Elena cerró los ojos y pudo sentir la presencia de Julián en la habitación, como si el calor del fuego fuera su abrazo. El dolor de la subasta, las burlas del joven rico, la indiferencia del subastador. Todo eso se desvaneció, reemplazado por una determinación de acero. Ella ya no era la viuda desamparada, era la depositaria de la justicia de un valle entero. Pero el peligro no había pasado. Silas se puso en pie, volviendo a ponerse su abrigo. Su expresión se había vuelto aún más severa. El pueblo se dará cuenta pronto de que algo no encaja, advirtió Silas. El joven que se burló de usted es el sobrino del sheriff. Me vio salir con la cesta y me vio hablar con usted. No pasará mucho tiempo antes de que la curiosidad o la malicia los traigan hasta esta puerta. Debemos actuar rápido, Elena. Mañana debemos estar en la oficina del juez de circuito al amanecer, y el camino a través de la tormenta no será fácil. Los hombres que están a punto de perder su imperio no se detendrán ante nada para destruir estos papeles. Elena miró su pequeña cabaña, el único hogar que había conocido, y luego miró a Silas. Sabía que, al salir por esa puerta, su vida de tranquilidad y anonimato terminaría para siempre. Se convertiría en el centro de una batalla legal y social que sacudiría a Pine Ridge hasta sus cimientos. Pero al mirar la cesta vacía sobre la mesa, esa estructura de sauce que había sido su salvación, supo que no tenía miedo. El montañés le extendió la mano, una mano grande, callosa y segura. Estoy lista, dijo ella con firmeza, tomando la llave y los documentos. Julián tejió la verdad en mis manos y yo no permitiré que se desmorone. Justo en ese momento, por encima del aullido del viento, se escuchó un sonido que hizo que Silas se pusiera en alerta máxima. El lejano pero inconfundible relincho de caballos y el crujir de carros acercándose por el camino nevado. El pueblo, movido por una sospecha oscura, venía hacia ellos. La paz de la noche de Navidad estaba a punto de romperse y la carrera por el tesoro olvidado de la viuda había comenzado oficialmente. Silas apagó la vela de un soplo, sumergiendo la habitación en una oscuridad solo rota por el fulgor rojizo de las brasas. El secreto ya no estaba oculto y ahora tendrían que luchar para protegerlo. A medida que las luces de las linternas de los perseguidores comenzaban a filtrarse por las rendijas de las paredes de madera,
Elena sintió que el corazón le latía con una fuerza nueva. No era el miedo de la víctima, sino la adrenalina del guerrero. Silas le indicó que se moviera hacia la puerta trasera, la que daba directamente al bosque espeso. La nieve seguía cayendo, borrando los caminos, pero para un hombre de la montaña y una mujer que conocía cada rincón de aquella colina, la tormenta no era un enemigo, sino un aliado. El tesoro de la cesta de Navidad estaba a salvo por ahora, pero el verdadero desafío apenas comenzaba en las sombras de los pinos. Si estás disfrutando de esta historia llena de misterio y redención, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más grandes historias. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que llega al corazón y despierta la imaginación. Ahora, continuemos con el viaje de la viuda Elena y el misterioso montañés a través de la tormenta. El silencio que siguió al apagón de la vela en la cabaña de Elena era casi absoluto, solo interrumpido por el silbido del viento y el crujir de la madera vieja bajo la presión del frío. Fuera, las luces de las linternas de aceite se mecían violentamente, acercándose como ojos de fuego en la oscuridad de la montaña. Silas, el montañés, se movía con la gracia de un depredador nocturno. No había rastro de duda en sus gestos. Con una mano firme pero suave tomó el brazo de Elena y la guió hacia la parte trasera de la casa, donde una pequeña puerta de servicio se abría directamente hacia la pendiente boscosa que ascendía hacia los picos más altos. No podemos usar el camino principal, susurró Silas, su voz apenas un hilo que se perdía en el estruendo de la ventisca. El sheriff y los hombres del alcalde conocen bien los senderos de carruajes. Creen que somos presas lentas, que una mujer de su edad y un hombre cargado con pieles no podrán avanzar por la nieve virgen. Es nuestra mayor ventaja. Su arrogancia. Elena asintió, aunque el miedo intentaba anudarle las piernas. Se aseguró de que los documentos estuvieran bien resguardados en el forro interno de su abrigo, sintiendo el frío metal de la llave de Julián contra su pecho. Salieron al exterior y el impacto del aire gélido les cortó la respiración. La nieve les llegaba por encima de las rodillas en algunas zonas, pero Silas comenzó a abrir paso con una fuerza hercúlea, utilizando su cuerpo como un arado humano. Elena caminaba exactamente sobre sus huellas, aprovechando el espacio comprimido para no hundirse. Detrás de ellos, escucharon el primer golpe seco en la puerta principal de la cabaña. «Abran en nombre de la ley», gritó una voz que Elena reconoció de inmediato. Era el sheriff Miller, un hombre cuya lealtad siempre había estado en venta al mejor postor, generalmente el alcalde. «Sabemos que el ermitaño está aquí. Tenemos preguntas sobre lo que sucedió en la subasta». Silas no se detuvo a escuchar. Sabía que el tiempo era su recurso más escaso. Se adentraron en la espesura de los pinos, donde las ramas cargadas de nieve formaban una catedral blanca y sombría. El bosque, que para muchos era un lugar de terror, para Silas era su hogar y para Elena el escenario de sus juegos de infancia. A medida que ascendían, el ruido de los perseguidores se fue amortiguando, reemplazado por el sonido rítmico de sus propias respiraciones fatigadas. A mitad de la subida, se refugiaron bajo el saliente de una roca enorme, un lugar que los lugareños llamaban la oreja del gigante. Necesitaban recuperar el aliento. El rostro de Elena estaba pálido, y pequeños cristales de hielo se habían formado en sus pestañas, pero sus ojos brillaban con una determinación que Silas no había visto antes. Ella miró hacia abajo, hacia las luces distantes del pueblo de Pine Ridge, que desde esa altura parecía una maqueta de juguete, pequeña e insignificante frente a la inmensidad de la montaña. ¿Por qué Julián nunca me lo dijo claramente, Silas?, preguntó ella, tratando de calentar sus manos con su propio aliento. Vivimos 30 años juntos, pasamos penurias, inviernos donde el hambre nos miraba de cerca. ¿Por qué guardar un secreto tan grande hasta después de su muerte? Silas miró hacia la oscuridad del bosque, vigilando cualquier movimiento antes de responder. Julián la amaba demasiado para poner un blanco en su espalda mientras él estuviera vivo, Elena. Él sabía que, mientras el secreto estuviera en su mente, él era el único objetivo.
Si usted hubiera sabido la verdad, su forma de mirar al alcalde, su forma de caminar por el pueblo, habría cambiado. El miedo o la esperanza la habrían delatado. Él quería que usted viviera una vida en paz hasta que no hubiera otra opción. Sabía que el centenario de la fundación sería el momento de la verdad y confió en que, llegado el momento, su instinto de supervivencia y mi lealtad harían el resto. Elena bajó la mirada, reflexionando sobre la soledad que su esposo debió sentir cargando con semejante peso. Ahora entendía sus largas noches de insomnio, su obsesión con el tejido de la cesta, sus advertencias crípticas. No era locura, era protección. Cada nudo que ella había hecho en esa cesta, bajo la supervisión de Julián, era un eslabón en una cadena de justicia que se extendía a través del tiempo. Es irónico, dijo ella con una sonrisa triste. Los que se burlaron de los $5 por la cesta no sabían que estaban despreciando el título de propiedad de sus propias casas y comercios. Si hubieran tenido un poco de respeto, si hubieran pujado un poco más, tal vez habrían ganado la oportunidad de destruir los papeles antes de que yo supiera lo que eran. Su propia crueldad los dejó ciegos. Silas asintió con gravedad. La codicia siempre tiene un punto ciego, Elena. Los hombres como el alcalde ven el valor en el precio, no en el objeto. Vieron a una viuda pobre y una cesta de mimbre, y para ellos eso no tenía valor de mercado. Pero en la montaña, el valor lo determina la necesidad y la verdad. Ahora debemos seguir. El juez de circuito vive en el otro lado del paso. Si logramos cruzar antes del amanecer, estaremos en territorio neutral antes de que el sheriff pueda dar la vuelta a la montaña por el camino real. El viaje continuó, volviéndose cada vez más arduo. La temperatura seguía bajando y el aire se volvía más delgado a medida que ganaban altura. Elena sentía que sus músculos gritaban de dolor, pero se negaba a rendirse. Cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, recordaba la humillación en el salón parroquial, las risas de los jóvenes ricos y la mirada de desdén de sus vecinos. No era solo por el dinero o las tierras, era por la memoria de Julián y por su propio honor como mujer que había trabajado honestamente toda su vida. De repente, Silas se detuvo en seco y puso una mano sobre el pecho de Elena para frenarla. Al frente, en un claro iluminado por la luna que empezaba a filtrarse entre las nubes, una figura los esperaba. No era el sheriff ni sus hombres. Era un lobo gris de un tamaño imponente que los observaba con ojos amarillos que parecían contener la sabiduría de los siglos. Elena retrocedió un paso, pero Silas se mantuvo firme, sin mostrar agresividad. Es un centinela, susurró Silas. La montaña sabe quién camina por sus senderos esta noche. No temas, Elena. Julián solía alimentar a la manada en los inviernos más duros. Ellos tienen memoria, igual que nosotros. El lobo emitió un gruñido bajo, casi como un saludo, y luego se dio la vuelta, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Silas tomó aquello como una señal positiva y reanudaron la marcha. El camino hacia la verdad estaba lleno de guardianes y obstáculos, pero por primera vez en años, Elena no se sentía sola. Sentía que la montaña misma, con sus bestias y su clima implacable, estaba de su lado. Sin embargo, la calma no duró mucho. A lo lejos, el eco de un disparo rompió la quietud de la noche. Silas se tensó. El sheriff Miller no se había rendido, habían disparado al aire, probablemente para comunicarse entre ellos o para asustar a los fugitivos. Estaban usando perros rastreadores. El ladrido de los sabuesos comenzó a filtrarse a través del viento, un sonido escalofriante que recordaba que la caza estaba en marcha. Tienen a los perros del juez de paz, gruñó Silas. Pueden oler el rastro de mi abrigo de pieles a kilómetros. Elena, escúchame bien. Más adelante hay un arroyo que no se congela del todo debido a las aguas termales subterráneas. Tendremos que caminar por el agua para perder el rastro. Será doloroso, el frío será insoportable por unos minutos, pero es la única forma de que los perros pierdan nuestro rastro. ¿Podrás hacerlo? Elena miró sus pies entumecidos y luego al hombre que había arriesgado su vida por ella. Si Julián pudo cargar con este secreto durante décadas,
Yo puedo caminar por un arroyo helado. Vamos. Llegaron al arroyo. El agua corría oscura y rápida entre las rocas cubiertas de hielo. Silas ayudó a Elena a entrar. El frío fue como 1000 agujas clavándose en su piel al mismo tiempo. Sintió que el corazón se le detenía por un instante, pero apretó los dientes y siguió adelante, apoyándose en el hombro sólido de Silas. Caminaron contra la corriente durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos cientos de metros. El agua les llegaba a los tobillos, empapando sus calzados y sus ropajes inferiores. Cuando finalmente salieron del agua, en un afloramiento rocoso donde la nieve no se acumulaba, Elena estaba temblando violentamente. Silas la llevó rápidamente a una pequeña cueva oculta tras unas raíces de abeto. Sabía que el riesgo de hipotermia era real. Rápidamente buscó en su mochila y sacó una manta de lana seca y una pequeña petaca con un licor fuerte que él mismo destilaba. Beba esto, ordenó, y envuélvase. Necesitamos que su sangre siga moviéndose. Hemos ganado algo de tiempo. Los perros darán vueltas en el arroyo y el sheriff pensará que nos hemos perdido en la corriente. Mientras Elena recuperaba el calor, el montañés se sentó a la entrada de la cueva, vigilando la noche. La tormenta comenzaba a amainar, dejando ver un cielo estrellado de una claridad dolorosa. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, cargado de la expectación del alba que se aproximaba. Elena miró a Silas, su silueta recortada contra el cielo nocturno, y se dio cuenta de que ese hombre, a quien el pueblo llamaba salvaje, poseía una nobleza que ningún título de propiedad podría otorgar. Silas, dijo ella en voz baja, si esto sale bien, si recuperamos las tierras para el pueblo, ¿qué pasará contigo? Volverás a la montaña, ¿verdad? Él no se dio la vuelta, pero su voz sonó más suave. La montaña es el único lugar donde la ley no se puede comprar, Elena. Mi trabajo era proteger este secreto por Julián. Una vez que los documentos estén en manos del juez de circuito, mi promesa estará cumplida. Pero usted será la mujer más poderosa del valle. Tendrá que aprender a vivir con amigos que antes no la saludaban y enemigos que ahora le sonreirán. Ese es un desafío mayor que cruzar este paso. Elena apretó el fardo de papeles. No quería poder, solo quería justicia. Quería que el nombre de Julián fuera recordado no como el de un pobre agrimensor, sino como el del hombre que salvó el futuro de Pine Ridge. El tesoro olvidado no eran las tierras, ni el oro que se decía que había en los picos, el tesoro era la verdad que ella llevaba bajo el brazo. Una verdad que había sido tejida con paciencia en una cesta de $5. A medida que el primer resplandor azulado del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, Silas se puso de pie. La tregua había terminado. El paso de la montaña estaba a solo unos kilómetros y, más allá, el edificio de piedra de la corte de circuito donde el juez esperaba. Pero entre ellos y su destino, todavía quedaba el último tramo, el más peligroso, donde el camino se estrechaba y el sheriff seguramente habría enviado a sus hombres más rápidos para interceptarlos. Es hora, dijo Silas, extendiendo su mano hacia Elena. La Navidad ha llegado, y con ella, el fin de un siglo de mentiras. Vamos a darle a este pueblo el regalo que nunca pidió, pero que tanto necesita. Elena se levantó, sintiendo una fuerza renovada. El dolor de sus pies había desaparecido, reemplazado por una vibración de adrenalina pura. Salieron de la cueva hacia la luz naciente del día, dos sombras avanzando sobre la nieve inmaculada, llevando consigo el destino de un valle entero. La carrera final había comenzado y el eco de la justicia estaba a punto de tronar más fuerte que cualquier avalancha. El amanecer del día de Navidad tiñó la nieve de un tono rosado y dorado, una belleza cruel que contrastaba con la desesperación de la huida. Elena y Silas habían alcanzado la cresta del paso, un lugar donde el viento soplaba con tal fuerza que los obligaba a caminar encorvados, casi a ras de suelo. Desde allí podían ver el valle del otro lado, donde la justicia, en forma de un pequeño edificio de piedra con la bandera izada,
los esperaba. Sin embargo, la esperanza es a veces el sentimiento más peligroso. Justo cuando el descenso parecía más fácil, una silueta se recortó contra el sol naciente en el único sendero transitable. No era el sheriff Miller, sino alguien mucho más peligroso. El abogado del alcalde, un hombre llamado Marques Bain, acompañado por dos sujetos de aspecto rudo que no pertenecían al pueblo. Bain no era un hombre de acción, pero era el cerebro detrás de la red de corrupción que había asfixiado a Pine Ridge durante décadas. Sabía exactamente lo que buscaba. No le importaba la viuda, ni le importaba el montañés, solo le importaba el contenido de la cesta que ahora Silas llevaba protegida bajo su abrigo. «Deténganse allí», ordenó Bain, su voz aguda cortando el aire frío. «No hay necesidad de que esto termine en tragedia, señora Helena. Entréguenos esos papeles viejos que lleva consigo. No tienen valor legal para una mujer sola como usted, pero para nosotros representan una molestia burocrática que estamos dispuestos a compensar. Le daremos $1000 ahora mismo, y podrá vivir el resto de sus días con una comodidad que Julián nunca pudo darle». Helena sintió que la rabia reemplazaba al cansancio. Aquel hombre estaba intentando comprar su silencio y la memoria de su esposo con el mismo dinero que le habían arrebatado al pueblo mediante impuestos injustos y embargos fraudulentos. Silas dio un paso al frente, su mano derecha descansando en el mengo del hacha de monte que colgaba de su cinturón. La tensión era un hilo a punto de romperse. «Usted no tiene nada que ofrecer que nos interese», Bain dijo Silas, su voz como el trueno antes de la tormenta. «Esos $1000 no cubren ni una mínima parte del dolor que han causado. Apártense del camino. La montaña ya ha dictado su juicio y nosotros solo somos los mensajeros». Bain hizo una señal a sus acompañantes. Los hombres sacaron armas de fuego, pero antes de que pudieran apuntar, Silas realizó un movimiento que Helena solo había visto en las leyendas. Lanzó una pequeña bolsa de cuero hacia la nieve frente a los hombres. Al impactar, una densa nube de polvo grisáceo estalló, cegándolos momentáneamente. Era una mezcla de ceniza y pimienta silvestre que Silas preparaba para ahuyentar a los osos. «Corra, Helena, hacia el bosque de la derecha», gritó Silas mientras se lanzaba hacia el primer agresor para desarmarlo. Helena no miró atrás. Sus pulmones ardían y su corazón martilleaba contra sus costillas, pero corrió como si tuviera de nuevo 20 años. Se internó en una arboleda de alerces antiguos, donde las sombras eran profundas y el suelo estaba cubierto de agujas secas que no crujían tanto como la nieve. Mientras corría, escuchó los sonidos del combate a sus espaldas. El choque del metal, los gritos de rabia y el estruendo de un disparo que hizo que las aves alzaran el vuelo en un estrépito de alas negras. Se detuvo detrás de un tronco centenario, tratando de recuperar el aliento. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Había caído Silas? ¿Estaba ahora sola frente a hombres armados? Metió la mano en su abrigo y tocó el fardo de papeles. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Ya no era la mujer que esperaba a que otros decidieran su destino. Si Silas había caído por protegerla, ella no dejaría que su sacrificio fuera en vano. Pero no podía seguir huyendo, tenía que saber qué era lo que hacía que esos papeles fueran tan peligrosos, más allá de los mapas que ya habían visto. Recordó la pequeña llave de hierro que Julián le había dejado. Silas había mencionado un cofre bajo el suelo de la bodega, pero también había dicho que el secreto estaba en la estructura. Con dedos temblorosos, Helena sacó uno de los tubos de cobre que Silas le había entregado antes de la emboscada. Al mirarlo bajo la luz clara del sol, notó algo que se les había pasado por alto en la penumbra de la cabaña. El tubo no era liso, tenía grabadas unas coordenadas diminutas y una serie de nombres que reconoció de inmediato. Eran los nombres de las familias fundadoras que habían sido expulsadas de sus tierras. Pero había algo más. Dentro del tubo, enrollado junto al mapa, había un pequeño trozo de cristal tallado, un prisma que parecía no tener utilidad alguna. Helena recordó que Julián solía decir: «La luz siempre revela lo que la oscuridad intenta ocultar». Con un instinto nacido de décadas de convivencia con un hombre de ciencia y misterio, Helena sostuvo el prisma frente al sol de la mañana y proyectó el haz de luz sobre el mapa de Vitela. Lo que vio la dejó sin habla.
La luz, al pasar por el cristal tallado, actuaba como un decodificador. Sobre el mapa ordinario empezaron a aparecer marcas invisibles a simple vista. Vetas de plata que atravesaban el valle, no en las montañas altas donde todos buscaban, sino justo debajo de las granjas que el alcalde había intentado confiscar. El tesoro olvidado no eran solo los títulos de propiedad, era la razón por la cual esos títulos eran tan valiosos. El valle de Pine Ridge estaba sentado sobre una de las reservas de plata más puras de la región, y el esposo de Elena lo había descubierto años atrás. Julián no había querido que el pueblo se convirtiera en un campo de minas devorado por la codicia. Por eso había ocultado la información, dejando las tierras en un fideicomiso comunal que solo la viuda, con la ayuda del montañés, podía activar en el momento adecuado. El alcalde lo sabía o lo sospechaba, y por eso había intentado empobrecer a Elena para obligarla a vender su pequeña parcela, que era la puerta de entrada a la veta principal. Es por la plata, susurró Elena para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Todo este sufrimiento, toda esta soledad, por unas piedras brillantes que ellos querían solo para ellos. Un crujido de ramas la hizo saltar. Se preparó para luchar, apretando el tubo de cobre como si fuera un arma. De entre los árboles apareció Silas. Estaba herido, un hilo de sangre corría por su frente y su ropa estaba desgarrada, pero caminaba con la misma firmeza de siempre. Traía consigo las armas de los hombres de Bane, inutilizadas. Están fuera de combate por ahora, dijo Silas, respirando con dificultad. Pero Bane huyó hacia el pueblo. Volverá con refuerzos, quizás incluso con el sheriff y una orden de arresto falsa. Tenemos que llegar al juez antes de que cierren las oficinas por el servicio de Navidad. Elena se acercó a él, sin decir palabra. Le mostró lo que el prisma había revelado sobre el mapa. Silas observó el brillo de las vetas proyectadas sobre el papel y una sonrisa amarga apareció en su rostro. Así que, eso era lo que Julián guardaba con tanto celo, comentó Silas. No solo justicia, sino prosperidad. Con esto, Elena, usted no solo recuperará su honor, usted podrá reconstruir este valle. Podrá abrir escuelas, hospitales y asegurarse de que nadie vuelva a pasar hambre en Navidad. Pero primero, debemos sobrevivir a las próximas 2 horas. El descenso final fue una carrera contra el reloj. A medida que se acercaban a la oficina del juez, el sonido de las campanas de la iglesia de Pine Ridge comenzó a sonar en la distancia, llamando a los fieles a la misa de Navidad. Era un sonido agridulce. Para la mayoría, era un llamado a la paz. Para Elena y Silas, era el conteo regresivo hacia el fin de su oportunidad legal. Llegaron a las puertas del edificio judicial justo cuando el sol alcanzaba su cenit. El lugar parecía desierto, pero una luz brillaba en la ventana del segundo piso. El juez de circuito, un hombre de avanzada edad conocido por su integridad casi mítica, el juez Henderson, estaba allí, cumpliendo con su tradición de revisar casos pendientes antes de la cena de Navidad. Sin embargo, antes de que pudieran poner un pie en la escalera, el sonido de varios carruajes, llegando a gran velocidad, los rodeó. El alcalde, el sheriff y el abogado Bane descendieron, seguidos por un grupo de hombres armados. El pueblo entero, que salía de la iglesia en ese momento, se detuvo a observar la escena. Allí estaba la viuda, despeinada y cubierta de nieve, junto al temido montañés, frente a los pilares de la sociedad. «Arréstenlos», gritó el alcalde, señalando con un dedo tembloroso. «Esa mujer ha robado documentos de propiedad pública y ese hombre es un forajido que ha atacado a ciudadanos respetables». La multitud murmuraba. Algunos miraban con lástima a Elena, otros con el viejo miedo hacia Silas. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban por un momento, pero luego recordó el peso de la cesta de $5, recordó el nudo del navegante y la mirada de Julián. Se irguió, sacó el fardo de papeles y los levantó por encima de su cabeza para que todos pudieran verlos. «No he robado nada», exclamó con una voz que resonó en toda la plaza, silenciando incluso los gritos del alcalde. «Llevo conmigo la verdad de Pine Ridge. Llevo los títulos que ustedes intentaron quemar y los mapas que mi esposo trazó con su propia sangre. Si quieren estos papeles, tendrán que arrebatárselos a la justicia delante de todos sus vecinos». El juez Henderson, atraído por el alboroto, salió al balcón de piedra. Su mirada recorrió la escena.
La viuda desafiante, el montañés herido y las autoridades locales en un estado de agitación sospechosa. ¿Qué significa este desorden en el día de nuestro Señor?, preguntó el juez con voz calmada pero autoritaria. Excelencia, dijo Vane, tratando de recuperar su compostura profesional, esta mujer tiene en su poder documentos que pertenecen al archivo municipal. Exigimos su devolución inmediata. Estos documentos, interrumpió Elena, dando un paso hacia el juez, nunca pertenecieron al municipio del alcalde. Pertenecen a la gente de este valle, según el fideicomiso original de hace 100 años. Y hoy, día de Navidad, es el último día para que el fideicomisario legítimo los presente. Yo soy esa persona, por derecho de viudez y por voluntad de Julián, el agrimensor. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el caer de la nieve sobre los sombreros de los presentes. El juez Henderson miró a Elena a los ojos durante un largo rato. Luego hizo una seña con la mano. Suban, señora Elena. Usted y el señor de la montaña. El tribunal está en sesión. Y si alguien intenta interferir con el acceso a esta oficina, será acusado de alta traición al circuito judicial. Sheriff, mantenga a sus hombres atrás. Silas y Elena comenzaron a subir las escaleras. Al pasar junto al alcalde, este estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre por la rabia y el miedo. Ben, el abogado, ya estaba buscando una salida entre la multitud, sabiendo que el juego había terminado. Pero la mayor sorpresa no fue la derrota de los corruptos, sino el cambio en la gente del pueblo. Aquellos que se habían burlado de la cesta de la viuda ahora miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. El montañés de los $5 los había salvado a todos, y la viuda que despreciaron estaba a punto de entregarles un tesoro que ni en sus sueños más ambiciosos habrían imaginado. Al cruzar el umbral de la oficina del juez, Elena se giró por última vez hacia la plaza. Vio la cesta de sauce que Silas había dejado momentáneamente en un banco de piedra. Parecía un objeto tan pequeño, tan humilde, y sin embargo, había sido el caballo de Troya que derribó un imperio de mentiras. El secreto estaba fuera, el tesoro había sido reclamado, pero como Silas bien había advertido, el fin de la batalla legal era solo el comienzo de una nueva vida. La Navidad en Pine Ridge nunca volvería a ser la misma, y el eco de aquel gesto de $5 estaba a punto de transformar el frío invierno en una primavera de esperanza eterna. Si esta historia está tocando tu corazón y te recuerda que la verdadera riqueza no siempre es visible a los ojos, por favor dale me gusta y suscríbete a Eco de los Cuentos. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir narrando estas poderosas lecciones de vida y misterio. Ahora, entremos en el despacho del juez, donde el destino de todo un valle pende de un hilo de mimbre y la fuerza de una promesa. El despacho del juez Henderson era una habitación que exhalaba el aroma del cuero viejo, el tabaco de pipa y siglos de leyes encuadernadas en pergamino. Las paredes estaban cubiertas de estantes que llegaban hasta el techo, repletos de libros cuyas lomos dorados brillaban bajo la luz de las lámparas de aceite. El juez, un hombre cuya espalda no se había doblado a pesar de sus 80 años, se sentó tras su imponente escritorio de caoba. Observó a Elena y a Silas con una mezcla de curiosidad profesional y una calidez humana que pocas veces mostraba en público. Fuera, el murmullo de la multitud congregada en la plaza se filtraba a través de los cristales, un recordatorio constante de que todo el pueblo aguardaba el veredicto. Señora Elena, comenzó el juez, ajustándose sus anteojos de lectura. Lo que usted ha afirmado en la plaza es de una gravedad extrema. El fideicomiso de los fundadores es una leyenda que muchos de nosotros dábamos por perdida o quemada en el gran incendio de la oficina de registros hace 30 años. Si usted tiene en su poder los documentos originales, no solo está presentando un reclamo de tierras, está reescribiendo la historia de Pine Ridge. Elena depositó los tubos de cobre y los mapas de vitela sobre el escritorio con manos que, por fin, habían dejado de temblar. Silas permanecía un paso por detrás, como un guardián silencioso, con la mirada fija en la puerta cerrada, atento a cualquier intento de interrupción por parte del sheriff o del alcalde. La viuda tomó el primer mapa y el prisma de cristal que había descubierto en el bosque. Magistrado, mi esposo Julián pasó su vida protegiendo esto, explicó Elena con una voz clara y firme.
No lo hizo por avaricia, sino porque sabía que el poder en manos de unos pocos destruiría la esencia de nuestro valle. El incendio que usted menciona no fue un accidente, fue un intento de borrar el pasado. Pero Julián salvó los planos originales y los codificó. Mire esto, por favor. Elena posicionó el prisma bajo el haz de luz que entraba por la ventana alta. Al igual que en el bosque, los detalles ocultos del mapa cobraron vida sobre la superficie del escritorio. El juez Henderson se inclinó hacia adelante, su rostro transformándose de la incredulidad al asombro absoluto. Sus dedos largos y nudosos recorrieron las líneas de luz que indicaban no solo los límites de las tierras comunales, sino también la ubicación precisa de las vetas de plata que Julián había descubierto. Es asombroso, susurró el juez. He visto muchos mapas en mi carrera, pero nunca nada con esta precisión y este nivel de seguridad. Esto no es solo un título de propiedad, es el acta de nacimiento de una nueva era para nuestro pueblo. Según estos documentos, la concesión minera y los derechos de pastoreo no pertenecen a la corporación del alcalde, sino a un consejo de ciudadanos que debe ser presidido por el heredero de los planos. Es decir, por usted, señora Elena. Justo en ese momento, un violento golpe resonó en la puerta. El alcalde y el abogado Bain no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Juez Henderson, gritó la voz del alcalde desde el pasillo. Le exijo que abra esta puerta. Esa mujer es una impostora y esos papeles son falsificaciones creadas por un ermitaño loco y un agrimensor resentido. Si usted valida esos documentos, el pueblo caerá en el caos financiero. El juez no se inmutó. Miró a Silas y luego a Elena. Señora Elena, legalmente tengo todo lo que necesito para emitir una orden de protección sobre estos documentos y sobre su persona. Sin embargo, hay un problema. El fideicomiso estipula que, para que la transferencia de poder sea efectiva, el pueblo debe dar su consentimiento mediante una votación pública o un acto de reconocimiento general antes de que termine el día de Navidad. Si el alcalde logra convencer a la gente de que esto es un fraude, mi firma en estos papeles no servirá de nada más que para iniciar una guerra civil en el valle. Silas dio un paso al frente, su voz profunda resonando en la sala. La gente de este pueblo tiene el corazón endurecido por el miedo, juez. Han visto a la viuda ser humillada y han mirado hacia otro lado para no perder sus propios empleos o favores. No votarán en contra del alcalde por justicia, solo lo harán si ven que la verdad es más poderosa que el miedo. Elena miró la cesta de sauce que Silas había traído consigo. Un pensamiento cruzó su mente, una idea que combinaba la sabiduría de Julián con su propia fe en la humanidad. Juez, hay una última cosa que Julián dejó escrita en la nota. Decía que la llave de hierro abría un cofre en nuestra bodega. Silas, tuviste la nota. La llave no es para oro, sino para la verdad que el oro no puede comprar. Necesito que alguien vaya a mi casa y traiga ese cofre. El sheriff no permitirá que nadie se acerque a su propiedad, señora, advirtió el juez. Lo tiene todo acordonado bajo el pretexto de una investigación por robo. Entonces iré yo, dijo Silas con una determinación gélida. Conozco los senderos traseros mejor que el sheriff conoce su propia mano. Traeré ese cofre antes de que el sol se ponga, aunque tenga que atravesar una legión. No será necesario que vaya solo, intervino una voz desde el rincón de la oficina. Era el joven secretario del juez, un chico llamado Tomás que había estado escuchando todo en silencio. Su rostro estaba encendido por la indignación. Yo iré con él. Si el secretario del juez está presente, el sheriff no podrá alegar que el registro es ilegal. Yo también me cansé de las mentiras del alcalde. Mi familia perdió su granja hace 5 años por una de sus cláusulas de emergencia. Es hora de que eso cambie. El juez Henderson asintió, dándole su bendición silenciosa a la misión. Silas y Tomás salieron por una puerta lateral que conectaba con las caballerizas del juzgado. Elena se quedó sola con el magistrado, enfrentándose a las horas más largas de su vida. Mientras tanto, el alcalde, viendo que no podía entrar por la fuerza, había comenzado a dar un discurso en la plaza, tratando de poner a la población en contra de la viuda traidora. Ciudadanos de Pine Ridge,
bramaba el alcalde desde el pedestal de la estatua fundadora. Esa mujer pretende invalidar sus títulos de propiedad. Dice que sus hogares ya no les pertenecen, que todo debe pasar a un fondo común que ella controlará. Quiere robarnos nuestra estabilidad en nombre de un esposo que nunca estuvo cuerdo. ¿Van a permitir que una cesta de $5 destruya el trabajo de sus vidas? La multitud estaba dividida. El miedo es una herramienta poderosa, y muchos empezaron a murmurar con preocupación. Elena, escuchando desde la ventana superior, sentía como su corazón se encogía. Era la misma indiferencia que había sentido en la subasta, pero ahora amplificada por la manipulación política. El tesoro olvidado corría el riesgo de ser enterrado de nuevo. No bajo la nieve, sino bajo la calumnia. Pasaron las horas. El sol comenzó su descenso final tras los picos de la montaña, proyectando sombras alargadas y violetas sobre la plaza. Justo cuando el alcalde estaba a punto de pedir a la multitud que marchara hacia el juzgado para exigir la entrega de los papeles. Un sonido de cascos galopando frenéticamente llamó la atención de todos. Silas y Tomás aparecieron, cubiertos de barro y nieve, cargando un pequeño cofre de madera reforzado con bandas de hierro. El sheriff intentó interceptarlos, pero la multitud, impulsada por una curiosidad incontenible, abrió paso a los recién llegados. Silas irrumpió en la oficina del juez, seguido por Tomás. Ambos estaban exhaustos, pero el cofre estaba intacto. «Lo encontramos», Elena dijo Silas, recuperando el aliento. Estaba oculto bajo una losa que solo la llave podía levantar. El juez Henderson llamó al orden. «Silencio en la plaza», rugió, saliendo al balcón. «Se ha presentado una nueva prueba. Procederemos a la apertura del legado de Julián frente a todos ustedes. Si lo que hay aquí es un fraude, la señora Elena será arrestada. Pero si es la verdad, Pine Ridge tendrá un nuevo comienzo hoy mismo». Bajaron el cofre a la plaza, colocándolo en la misma mesa donde horas antes se había celebrado la subasta de las cestas. El alcalde se acercó con una sonrisa triunfante que no llegaba a sus ojos. Estaba convencido de que el cofre estaría vacío o contendría solo desvaríos de un loco. Elena se adelantó, sacó la llave de hierro de su cuello y con un movimiento firme, la introdujo en la cerradura. El mecanismo giró con un sonido metálico satisfactorio. Al abrir la tapa, no hubo destellos de monedas de oro ni joyas preciosas. Lo que había dentro eran cientos de pequeños sobres, cada uno con un nombre escrito con la caligrafía esmerada de Julián. Elena tomó el primero y leyó el nombre en voz alta. Para la familia Miller, de la Granja del Roble. Tomó otro. Para los descendientes de la familia O'Connell, antiguos dueños del molino. Dentro de cada sobre no había dinero, sino algo mucho más valioso. Los registros originales de pago, los recibos de impuestos que el alcalde había afirmado que nunca se pagaron para justificar los embargos. Y cartas de reconocimiento de deuda firmadas por el propio alcalde en su juventud, cuando aún no era dueño del pueblo. Julián había pasado años recolectando estas pruebas, actuando como un archivero secreto de las injusticias del valle. «Esto no es un robo de tierras», gritó Elena, entregando los sobres a las personas que estaban en la primera fila. «Esto es la devolución de lo que siempre fue suyo. Julián no quería las tierras para mí, las quería para ustedes. Aquí están las pruebas de que sus abuelos pagaron por cada acre, pruebas que el alcalde intentó destruir para convertirlos en sus sirvientes». El efecto fue instantáneo. La gente comenzó a abrir los sobres, encontrando documentos familiares, fotografías perdidas y, sobre todo, la verdad sobre cómo sus familias habían sido engañadas. El murmullo de preocupación se transformó en un rugido de indignación dirigido hacia el estrado donde el alcalde se encogía, perdiendo su arrogancia segundo a segundo. El juez Henderson tomó uno de los sobres y lo examinó minuciosamente. «Estos documentos son auténticos y tienen el sello del antiguo registro estatal», declaró con voz solemne. «Ciudadanos de Pine Ridge, el fideicomiso es real. La señora Elena y el señor Julián han guardado el honor de este pueblo mientras nosotros dormíamos en la complacencia». En ese momento, el joven que se había burlado de la cesta de la viuda por la mañana se acercó a la mesa. Estaba pálido y sus manos temblaban. Miró a Elena y luego a la cesta de sauce que aún permanecía a un lado.
Yo dije que esto no valía $5, susurró el joven con la voz quebrada por la vergüenza. Pero hoy me doy cuenta de que ni todo el dinero de mi padre podría comprar la integridad que hay en ese mimbre. Lo siento, señora Elena. Elena le puso una mano en el hombro. No se trata del dinero, muchacho. Se trata de ver lo que hay dentro de las personas y de las cosas. Esta Navidad todos hemos aprendido a mirar de nuevo. El alcalde intentó huir, pero la misma gente que antes le temía le bloqueó el paso. El sheriff Miller, viendo que el viento había cambiado de dirección, decidió que era hora de salvar su propia piel y puso las esposas a su antiguo jefe. La justicia, demorada por un siglo, finalmente había llegado a Pine Ridge y lo había hecho de la mano de una viuda olvidada y un hombre de las montañas que nadie quería invitar a su mesa. Pero la revelación más grande aún estaba por venir. Mientras la multitud celebraba y las campanas de la iglesia volvían a repicar, Silas se acercó a Elena y le señaló un compartimento falso en el fondo del cofre que nadie había notado. Dentro había un último sobre, más grueso que los demás, con el nombre de Elena escrito con un corazón dibujado al lado. Este es solo para usted, dijo Silas con una sonrisa suave. El último secreto de Julián. Elena tomó el sobre, sintiendo que el círculo finalmente se cerraba. La batalla por el valle estaba ganada, pero su historia personal con Julián aún tenía un capítulo final que descubrir. Un capítulo que explicaría por qué un montañés rudo como Silas había arriesgado todo por una mujer a la que apenas conocía. La noche de Navidad caía sobre el pueblo, pero por primera vez en 100 años, la oscuridad no traía miedo, sino una paz profunda y luminosa. Si este viaje a través de la nieve y los secretos te ha conmovido, no olvides darle me gusta y suscribirte a Eco de los Cuentos. Historias como la de la viuda Elena nos enseñan que, incluso en la hora más oscura, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Acompáñanos ahora en este capítulo final, donde el último nudo de la cesta se desata para revelar el destino de sus protagonistas. La plaza de Pine Ridge, antes un escenario de frialdad y desprecio, se había transformado en un santuario de redención. Mientras los hombres del sheriff se llevaban al antiguo alcalde y a sus cómplices bajo la mirada severa del juez Henderson, el silencio comenzó a descender sobre la multitud. Una quietud de asombro y respeto. Elena, con el sobregrueso entre sus manos, se apartó un poco del bullicio, buscando la sombra de un gran abeto que decoraba el centro de la plaza. Silas la siguió a una distancia prudente, actuando como el guardián que siempre fue, aunque ahora su mirada ya no era la de un cazador, sino la de un hombre que finalmente ha entregado una carga pesada. Con dedos temblorosos, Elena rompió el sello de cera del último sobre. Dentro no había mapas ni títulos de propiedad, sino una serie de cartas personales y una fotografía antigua que le robó el aliento. En la imagen, un joven Julián posaba junto a un hombre mucho mayor, un montañés de facciones rudas pero ojos amables. El padre de Silas. La carta, escrita con la tinta ya descolorida por el tiempo, comenzó a revelar la pieza final del rompecabezas. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, significa que Silas ha cumplido su promesa y que el valle vuelve a ser de su gente. Pero hay algo que nunca te conté porque la vergüenza era un peso demasiado grande. Silas no es solo el hijo de mi mejor amigo, Silas es el hombre que me salvó la vida hace 20 años en las minas de plata. Durante el gran derrumbe todos me dieron por muerto, incluyendo el pueblo y el alcalde, quien aprovechó mi supuesta desaparición para intentar confiscar nuestras tierras por primera vez. Fue el padre de Silas quien me sacó de las profundidades y Silas quien me cuidó en su cabaña durante meses mientras yo recuperaba la razón y la fuerza. Elena levantó la vista hacia Silas. Él asintió lentamente, confirmando la historia que su esposo había ocultado por tanto tiempo. Julián continuaba en su carta, explicando que, al regresar y ver cómo el pueblo lo había olvidado tan rápido y cómo la corrupción ya había echado raíces, decidió jugar el juego de las sombras. Sabía que, si se presentaba como un hombre rico o poderoso, sería asesinado. Por eso, con la ayuda de Silas, fingió ser un simple agrimensor pobre durante el resto de sus días, mientras construía pacientemente el caso legal que hoy había estallado. Silas renunció a su propia herencia en el valle para vivir como un paria en las montañas.
solo para vigilar que nadie te hiciera daño y para estar listo cuando llegara el centenario. Él es el verdadero dueño de la veta de plata que descubrimos, pero decidió que ese tesoro fuera para el pueblo y para asegurar tu vejez. No lo veas como un extraño, Elena, él es el hijo que nunca tuvimos, el guardián de nuestra fe. Elena sintió que el mundo giraba de una manera diferente. Aquel hombre que el pueblo temía, aquel que pagó $5 por una cesta que todos consideraban basura, era en realidad el arquitecto de su libertad. Se acercó a Silas y sin decir una palabra, lo abrazó. Fue un abrazo que contenía 20 años de soledad, de secretos compartidos en el silencio de los pinos y de una gratitud que no conocía fronteras. El montañés, por primera vez frente a los ojos de todo el pueblo, permitió que una lágrima surcara su rostro curtido. La noticia de la verdadera identidad de Silas y el sacrificio de Julián corrió como la pólvora entre los habitantes de Pine Ridge. La vergüenza que sentían por haber ignorado a la viuda se duplicó al saber que el hombre que vivía en las cumbres era su protector silencioso. Aquella noche de Navidad, la cena en el salón parroquial fue muy diferente a la subasta de la mañana. No hubo divisiones de clases ni exhibiciones de riqueza. Elena fue sentada en la cabecera de la mesa, con Silas a su derecha y el juez Henderson a su izquierda. Pero el tesoro olvidado aún tenía un impacto que nadie pudo prever. Bajo la dirección de Elena y con la asesoría técnica de Silas, las tierras comunales comenzaron a ser gestionadas con una sabiduría que el valle nunca había conocido. La plata fue extraída con moderación, utilizando las ganancias para construir la primera escuela técnica de la región y un hospital que atendía a los necesitados sin preguntar por su cuenta bancaria. Pine Ridge dejó de ser un pueblo de siervos para convertirse en un faro de prosperidad y justicia. Sin embargo, para Elena, el cambio más grande fue personal. No se mudó a una mansión ni compró lujos innecesarios. Se quedó en su cabaña, la que Julián había construido, pero ahora la puerta siempre estaba abierta. Silas bajaba de la montaña cada domingo para cenar con ella y juntos mantenían viva la memoria del hombre que supo tejer la verdad en una cesta de mimbre. La cesta original, la que se subastó por $5, no fue descartada. Elena la colocó en un pedestal de cristal en el centro de la nueva biblioteca del pueblo, con una placa que decía: el valor de las cosas no reside en su precio, sino en el corazón que las crea. Años más tarde, los niños del pueblo se reunían alrededor de esa cesta cada Navidad para escuchar la historia de la viuda y el montañés. Se convirtió en una leyenda que recordaba a cada generación que la apariencia de pobreza a menudo oculta una riqueza espiritual incalculable. Aprendieron que un simple nudo de sauce puede sostener el peso de la justicia y que $5, entregados con el propósito correcto, pueden cambiar el curso de la historia. En cuanto al joven rico que se burló de Elena, su vida también cambió. Pidió ser el aprendiz de Silas en las montañas, buscando aprender la misma nobleza y fuerza que vio aquella noche de tormenta. Con el tiempo, se convirtió en uno de los defensores más fieros del fideicomiso, demostrando que incluso el corazón más superficial puede ser transformado por un ejemplo de integridad pura. El alcalde y el abogado Ben cumplieron sus sentencias trabajando en las mismas tierras que intentaron robar, viendo desde lejos cómo el pueblo florecía bajo una ley que ellos despreciaron. La última carta de Julián terminaba con una frase que Elena repetía cada noche antes de dormir: la Navidad no es un día en el calendario, es la decisión de ser la luz en la vida de alguien más. Y ella, junto a Silas, había sido esa luz. El frío invierno de Pine Ridge nunca volvió a sentirse tan gélido, pues el calor de la verdad y la solidaridad se había instalado en cada hogar, desde la cabaña más humilde hasta la casa más grande. Al final de su vida, muchos años después, Elena fue enterrada junto a Julián en la colina más alta, desde donde se podía ver todo el valle. Silas, ya anciano pero aún fuerte, plantó un sauce sobre sus tumbas. Se decía que las ramas de ese sauce, al mecerse con el viento de la montaña, emitían un sonido similar al crujir de una cesta siendo tejida. Un recordatorio eterno de que el legado de la viuda seguía vivo.
El eco de los cuentos suele decirnos que los tesoros son cofres llenos de monedas de oro escondidos en cuevas profundas. Pero en Pine Ridge todos saben que el tesoro más grande fue una cesta de $5 que nadie quería pujar. Porque en ese pequeño objeto de mimbre, una mujer puso su fe, un hombre puso su honor y un esposo puso el futuro de su gente. Y al final, eso es lo único que realmente perdura. La historia de la viuda Elena y el montañés Silas nos deja una lección final. Nunca subestimes lo que parece pequeño o insignificante a los ojos del mundo. Detrás de una sonrisa cansada, de unas manos trabajadoras o de una ofrenda humilde, puede esconderse el milagro que has estado esperando. Que esta Navidad cada uno de nosotros sea capaz de ver el nudo del navegante en las personas que nos rodean y de ofrecer al menos esos $5 de fe que pueden cambiarlo todo. Mientras las luces de Pine Ridge brillan en el valle y la nieve sigue cayendo suavemente sobre las montañas, el espíritu de Julián y Elena sigue presente en cada acto de bondad, en cada gesto de justicia y en cada historia contada junto al fuego. El tesoro ya no está olvidado, vive en el corazón de un pueblo que aprendió a valorar lo invisible y a proteger lo sagrado. Y así, bajo el manto estelar de la noche de Navidad, el relato llega a su fin, pero el eco de su verdad seguirá resonando por siempre en las montañas.